Buenas noches, hermanos. Los saludo a todos y nuevamente a los que no lo pude saludar. Va a aparecer algo ahí está. Lo leo y ustedes tienen que me tienen que decir a qué palabra se corresponde esa definición. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miseria ajeno. Bien. Bueno, ahora voy a poner la busqué en lo bíblico también porque pensaban que no iban a decir. Vamos a la otra. Virtud divina por medio del cual Dios detiene el juicio de muerte que merecemos como pecadores. ¿Ahí está un poco más claro o no? Bien. Ahí creo que está un poquito más claro. Bien. Misericordia, de eso vamos a hablar. Gracias al Señor porque nos viene hablando y a través de las oraciones de los hermanos, el común denominador era la misericordia. No estaba armado ni nada de eso. Así que el Señor nos lleva a llevar un hilo, a llevar un mismo sentir, ¿no? Misericordia. Estamos de acuerdo o sabemos en que todos los países del mundo existen leyes que hay que respetar y cumplir. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bien. También sabemos, creo que vamos a estar de acuerdo, que si alguna persona infringe esa ley o no cumple esas leyes, debe pagar alguna penalización, ¿sí? Ya sea monetaria, económica, ya sea va a ir preso, privado de su libertad, un servicio social, y hasta en algunos países existe la pena de muerte. Y la Biblia, en Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Que la paga del pecado es muerte. Bien. Pregunto, si esto es así, ¿o no te has preguntado por qué estamos vivos si somos personas pecadoras? ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Bien. Vuelvo a leer. Virtud divina por medio de la cual Dios detiene el juicio de muerte que merecemos como pecadores. Y Dios espera que cada uno de nosotros tomemos el paso de arrepentirnos, así ya no tener que pagar con nuestra vida. Pero para que ese arrepentimiento tenga efecto, Jesús pagó por todos nuestros pecados allí en la cruz. Y su sangre es efectiva para limpiarnos hasta el día de hoy de todos nuestros pecados. ¿Es así o no es así? ¿Creen en eso? Bien. Efesios 2, 4 y 5. Lo voy a buscar. O alguien que lo quiera leer. Efesios 2, 4 y 5. Y vamos a ver cómo Dios muestra su amor hacia nosotros. ¿Nadie? Bueno. ¿Alguien quiere leer? Efesios 2, lo leo yo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esta es la esencia de la misericordia de Dios. Un amor inmerecido que nos da vida a pesar de nuestras faltas, de nuestras fallas. Es rico porque no se agota. Es rico porque no tiene límites y está disponible para cada uno de nosotros. En este versículo Dios también nos muestra que la misericordia no depende de nuestras acciones. Y aun cuando
estábamos, como dice el versículo, muertos en pecados, alejados de Él, Dios, en su gran misericordia, nos dio vida a través de Cristo. Vamos a leer el versículo Salmo 103, 8 al 12. ¿Aparece? Bien. Miren lo que dice la palabra de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre el que le teme. Cuando está lejos del oriente, el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cómo dice la última oración? Hizo... Hoy no hace tanto frío, ¿no? Repetimos. Y esta es la esencia de la misericordia de Dios, en la cual representa muy clara el corazón misericordioso del Señor. Él no nos trata de acuerdo con lo que merecemos. Aunque a veces fallamos y aunque muchas veces caemos, pasamos por momentos difíciles, su misericordia es más grande que nuestras transgresiones. Y esta naturaleza misericordiosa de Dios es la razón por la cual somos salvos y redimidos. Y a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestros pecados, Dios envió a su único Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué envió? Amén. Efesios 1:7 dice que en Él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y esta gracia y misericordia de Dios nos dan acceso a una relación eterna con el Señor. La misericordia nunca es merecida. Ni la de usted, ni la mía, de ninguno. Nunca es merecida. La misericordia tiene que ver con no recibir el castigo que yo merezco, que es la muerte, el infierno mismo. Si comparamos, la misericordia de Dios es abundante y la nuestra regular, limitada, condicionada. Porque cuando nos hacen daño a nosotros o no estamos de acuerdo con algo, nos enojamos o le decimos, esta vez te perdono, pero para la próxima no. Es totalmente limitada nuestra misericordia. Pero Dios a vos te perdona y se olvida por completo y para siempre todos tus pecados. ¿Lo echa a dónde? Dice la palabra de Dios. Al fondo del mar. Y si yo puedo perdonar al prójimo, si puedo amarlo de corazón, como Dios me amó a mí mismo, ahí voy a entender cómo y cuánto Dios me ama. Porque cuando una persona perdona, más puede aceptar el perdón de Dios. La misericordia es uno de los atributos más hermosos y profundos de Dios. Y a través de esto podemos ver el corazón de un Dios que me ama, de un Dios que me perdona y de un Dios que me restaura.
aunque nosotros somos imperfectos y a veces no hacemos su voluntad, Él está ahí. Él nunca nos abandona. En el Antiguo Testamento hay muchas historias de la misericordia de Dios que muestra su pueblo. Y a pesar de las infidelidades del pueblo de Israel, con su idolatría, con su rebelión, Dios siempre estuvo para perdonarlos y restaurarlos. Y uno de los ejemplos que les quería llevar para que les sea más familiar es el profeta Oseas, que estamos estudiando los días jueves. El libro de Oseas es un gran testimonio de la misericordia de Dios. Un pueblo, aunque Israel se apartó de Dios, Él jamás dejó de amarnos. Él jamás estiró su misericordia para ese pueblo. Siempre siendo fiel con ese amor hacia su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, Marcelo también leía una historia de misericordia recién. Vemos la misericordia de Dios en la persona del Señor Jesús. El ministerio de Dios aquí en la tierra estuvo lleno de amor, lleno de actos de misericordia, lleno de haber sanado enfermos, perdonó pecados, restauró a los marginados, ofreció consuelo a los oprimidos. Y ahí en la cruz, Cristo mostró su misericordia más sublime. Él tomó sobre sí mismo nuestros pecados, cargó nuestra miseria y por su muerte nos ofreció la oportunidad de reconciliarnos con el Señor, con Dios. Y hago una pregunta, ya que hemos visto todo esto acá. ¿Debo mostrar misericordia a otros? Por supuesto que sí. ¿Lo estoy haciendo? ¿No quiere escuchar la respuesta? Por supuesto que no. ¿Lo estoy haciendo? Sea sincero, y vamos a ver algunos puntos. Sea sincero y va a entender si realmente lo está haciendo. Al experimentar la misericordia de Dios en nuestra vida, estamos llamados, por no decir obligados, a mostrar misericordia a los demás. Esa misma misericordia a los demás. Y Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo y mostrar compasión con ellos. Lucas 6:35. Lucas 6:35 dice así: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, podríamos decir que el Señor nos está diciendo algo después. El versículo que sigue dice: sed. No nos está diciendo si quieren, pueden hacer esto. No. El Señor, cuando habla con autoridad, nos está diciendo: sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso.
Y al hacerlo no tan solo estamos obedeciendo un mandato de Dios, sino que también estamos reflejando o mostrando el carácter del Señor. ¿Hacia quién? Hacia los demás. Y Dios espera que al darnos tanta misericordia, nosotros también podamos dar a los demás. No puede ser que Dios sea tan bueno con nosotros, para hablar claramente, sea tan bueno con nosotros y nosotros no seamos buenos con los demás. Porque el que ha recibido misericordia tiene la obligación de ser misericordioso con los demás. Por lo contrario, está actuando de una manera egoísta, de una manera arrogante, y da a pensar que uno merecía esa misericordia y los demás no. ¿Quién dijo yo no voy a ir para ahí cuando le mandaron a predicar? Jonás. Jonás se creía el mayor de los mayores. Soy judío, soy ciudadano, soy parte de los pactos. ¿Yo ir a los ninivitas? No. Ellos no merecen perdón. Pero yo debo recordar lo misericordioso que fue Dios conmigo. Esa vez, que imagino que cada uno se debe acordar esa vez que Dios lo alcanzó, que Dios entró a su vida. Dios me dio un día de misericordia y me salvó. Y más aún, Él tiene que renovar su misericordia en mí todos los días. Porque si no fuera por eso, nosotros no estaríamos acá. Uno no estaría aquí parado, ustedes sentados. Jeremías 31:3 pone límites. Con amor eterno te he amado. Por tanto, por ese amor, que dice, te prolongué mi misericordia. Es por su misericordia que permite que hoy estemos vivos. La misericordia de Dios es incondicional. Pero nosotros, como personas imperfectas, tendemos a condicionar nuestro amor y nuestra misericordia sobre los demás. Es doloroso, pero solo mostramos compasión con las personas que nos tratan bien, con los que nos llevamos bien, con los que son nuestros amigos, con las personas importantes en todo aspecto, cultural, económico. Pero Dios no actúa así. Nadie puede perdonar o tener misericordia si primero no ha entendido que Dios ya lo perdonó. Reitero, nadie puede perdonar o tener misericordia si primero no ha entendido que Dios ya lo perdonó. Como hijo de Dios, debemos caminar con la seguridad de que nuestra deuda ya fue cancelada, ya fue saldada. ¿Por quién? Por el Señor Jesús. Debemos entender que fuimos limpiados por su sangre, porque el perdón que Dios nos dio es real, no es simbólico, al contrario, no es ni parcial, es completo. Por eso reitero la próxima placa. Fuimos perdonados y debemos aprender a perdonar. Fuimos amados y debemos aprender a amar. Si fuimos tratados con compasión,
debemos aprender a tener compasión con los demás. Si fuimos tratados con misericordia, debemos aprender a tener misericordia. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de misericordia, pero voy a leer un ejemplo muy claro en Lucas 15, 11, una historia muy conocida por todos. Lucas 15, versículo 11 dice así la palabra del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo número 17. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Acá vemos al padre que recibe a su hijo, el hijo que desperdició todo, que malgastó toda su herencia, y vemos una actitud tremenda de misericordia del padre. No lo culpó, no lo castigó, al contrario, lo abraza, lo besa, y lo recibe con tanto amor de nuevo en su casa. Y este es el corazón de nuestro Padre Celestial. Que no importa cuán lejos hayamos estado, que no importa cuán lejos hayamos estado, cuántas veces fuimos infieles, Dios siempre estará para recibirnos con los brazos abiertos. La misericordia de Dios no solo nos salva del castigo que merecemos, sino que también tiene el poder de poder transformarnos y de cambiarnos. Y cuando experimentamos esa misericordia en cada una de nuestras vidas, nos damos cuenta cuánto Dios nos ama. A pesar de todos nuestros errores y nuestras malas decisiones como este hijo. Esta experiencia debería cambiar la forma en que vivimos. Porque nosotros estamos llamados a actuar con misericordia en nuestras vidas. Por eso, punto número 1 es debemos perdonar a los que nos ofenden.
Si Dios me perdonó tanto a mí, perdónenme la expresión, ¿quién soy yo para no perdonar? Segundo punto, ser compasivos con los necesitados. Ser compasivos con los que necesitan. Primera de Juan 3, 17, 18 dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice el 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El punto 3, mostrar paciencia. Qué difícil que es esto, ¿no? Mostrar paciencia. Efesios 4, 2 dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Y a veces la misericordia se manifiesta de esa forma en que tratamos a los demás. En especial, aquellos, perdón la expresión, tenemos un grupo ahí íntimo, esos hermanitos difíciles. Esos hermanitos que son difíciles de tratar, difíciles de amar. ¿Pero por qué? Porque tal vez nos irritan, tal vez nos ofenden, pero también tienen otro punto de vista. Somos todos distintos y pensamos totalmente distintos. Y en lugar de responder mal, en lugar de tratarlos con dureza, debemos mostrar paciencia y compasión. Así, reitero, como Dios tuvo con nosotros. ¿O ustedes creen que Dios no tiene paciencia con nosotros? Así que pido perdón desde acá si ofendí o contesté mal o mostré una mala cara, que ya la tengo, a alguien. Pido perdón públicamente desde acá, ¿sí? Para ir cerrando, animo a que reflexionemos sobre la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas. Busquemos la manera de mostrar esa misma misericordia a otros, ya sea perdonando a alguien que tal vez te ha herido, tal vez estás enojado hace tiempo, tal vez no quieres perdonarlo, que solamente tú debes saber por qué no, pero debes hacerlo. O también mostrar bondad, compasión con las personas de afuera, con algún extraño. Así podemos ser reflejos de la misericordia de Dios en diario vivir. Y hay una verdad en todo esto muy claro, que nadie podrá perdonar si no ha sentido o entendido la misericordia primero en su vida. Cuando la misericordia de Dios toca el corazón, el perdón se vuelve posible. Y cuando perdonamos, no solo hacemos la voluntad de Dios, y esto yo lo experimenté, no solo hacemos la voluntad de Dios, sino que también nos sanamos nosotros mismos. Es un alivio saber perdonar. Y eso es lo que quiere el Señor. Que vivamos con un corazón sano, con un corazón limpio, con un corazón libre y con un corazón sin rencor. Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, te damos gracias
Gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia, Señor, y para con nosotros tú eres bueno. Personas infieles hacia ti, y tú extiendes tu gran misericordia, Señor, para que podamos entender ese maravilloso y fiel, perfecto amor. Ayúdanos a extender esa actitud de misericordia hacia nuestro prójimo, Señor. Gracias, Padre, porque podemos haber escuchado de tu palabra, nos has dejado este consejo. Sabemos que es difícil ponerlo en práctica, porque tal vez alguien me hirió y me cuesta perdonar, me cuesta amar, pero hoy nos hablaste de esta manera, Señor, y ayúdanos a hacerlo. ¿Quién soy yo, Señor, para no hacerlo, si tú no me perdonaste? Y sobre todo lo seguirás haciendo, Señor, porque quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, te necesitamos, porque solo nosotros, sin tu ayuda, no podemos hacer nada. Será imposible para nosotros el perdonar a los que nos ofenden, el ser compasivos con los necesitados y a ser humildes y pacientes con los demás. Tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, dice, Señor, sobre lo que te honran. Por eso, Padre, te pedimos que nos ayudes. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús.